Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy, como les adelantaba, vamos a ver un taller del más básico que deben de saber de electrocardiograma, de interpretación y electrofisiología normal, y para esto hoy contamos con el apoyo del doctor José Meneses Calderón, médico especialista en medicina interna, endoscopía gastrointestinal y pulmonar y medicina crítica, además de ser el fundador y primer director del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini. Y sin más por el momento, los dejo con él. Adelante, doctor. Bien, buenos días. En esta manera crítica, influenciada por un microorganismo que ha venido a cambiar absolutamente los modos, los procesos, no solo de la enseñanza, sino de todos los aspectos significativos de nuestra vida. El doctor Boyar me pidió que les diera, más que plática o conferencia, es un intercambio de conocimiento. Al principio, sin duda alguna, dentro de la presentación, pues les reitero que yo hice 3 especialidades, y de esas 3 especialidades, pues evidentemente el conocimiento, primero de la arquitectura con la anatomía, después con la fisiología para saber cómo funcionan las cosas, pues es de manera definida lo que empezó a ser de la medicina una ciencia. Indiscutiblemente dentro de este conocimiento, pues el electrocardiograma, sin duda alguna, representó la manera de cómo los médicos podíamos fundamentar desde el punto de vista científico el funcionamiento de un órgano. ¿Qué hechos tenemos? Para empezar, de lo obvio, de lo primario, aspectos tan complejos como el funcionamiento cardíaco. Nuestro corazón pesa entre 200 y 425 gramos, promedio de 320 en el hombre, representa casi el 0.45% del peso del cuerpo, 280 gramos en la mujer, lo que representa en promedio 0.40% del peso de las mujeres. Y una buena manera de saber el tamaño de nuestro corazón, pues es cerrar la mano en un puño, y más o menos el tamaño del puño corresponde de manera individual al tamaño del corazón. Sin duda alguna, ejerce un trabajo significativo. Y aquí me gustaría que todos los oyentes, todos los que estén enlazados a este intercambio de experiencias, quiero que abran y cierren su mano, y al cerrarla la aprieten con la máxima potencia que tengan. La abren, la cierran en un puño, la abren, la cierran. Quiero que lo hagan en este momento. Ábranla, ciérrenla lo más fuerte posible, vuélvanla a abrir, vuélvanla a cerrar, y así continúen sin detenerse. Muy bien, creo que a estas alturas la mayor parte de ustedes pues van a empezar a tener un disconfort, van a empezar a tener una molestia para relajar, para activar y cerrar, apretar, relajar, apretar, relajar, apretar.
mucho que la mayor parte de ustedes, si no es que todos, puedan mantener esa dinámica por más de 1 minuto. Ya les empezó a doler, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, si podemos correlacionar la fuerza o la potencia de la contracción cardíaca con la potencia con la que ustedes cierran su puño y lo vuelven a abrir, esta fuerza que ejercemos en el puño para cerrar la mano representa el 17% del valor real de la fuerza contráctil que tiene el corazón. Para empezar a entender muchos de estos procesos. Y hay que recordar, haciendo una sumatoria de los latidos cardíacos en un hombre de 70 años, si tomamos en cuenta que en promedio el corazón late 70 veces por minuto, si multiplicamos esto por 60 minutos, pues el corazón late 4.200 veces por hora. Si multiplicamos esto por 24 horas, nos da un poco más de 100,000 latidos por día. Si multiplicamos por 30 días, resulta que nos da 3.024.000 latidos por mes. Si multiplicamos por 12 meses, el corazón late 36.288.000 veces por año. Y si multiplicamos por 70 años de la vida de un individuo, pues yo me ando acercando, tengo 66 años. A los 70 años, el corazón habrá latido 2.540 millones en toda una vida. Y la fuerza que ustedes ejercen al cerrar el puño de manera significativa, pues es solamente el 17%, haciendo una correlación física en la relación de la potencia con la fuerza que se ejerce para cerrar nuestro puño, pues entenderemos que la función del corazón es una función impresionante para que nos mantenga con vida. Si esto lo extrapolamos a que la función fundamental de la contractilidad miocárdica es hacer que la sangre salga por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y se distribuya a todo el sistema vascular, hasta los lechos de recambio capilar, que es donde se lleva a cabo la respiración celular, es decir, que la sangre llega hasta los sitios más recónditos del cuerpo, es decir, hasta las unidades microcirculatorias en donde se lleva a cabo la respiración celular, es decir, la formación de energía por el oxígeno que llevan los eritrocitos. Pues cada día en promedio el corazón bombea 7.571 litros de sangre, y a lo largo de la vida de un hombre de 70 años, el corazón habrá expulsado 193.439.050 litros. Esto es nada más para ir entendiendo de una manera muy significativa la enorme complejidad de la función. Ahí podemos ver ejemplificado la función del corazón como bomba y la importancia fundamental que esto tiene a lo largo de nuestra vida. En cuanto a la electrocardiografía, hay una historia de muchísima gente que tuvo la viveza, la agudeza y el hambre de comprender la verdad y la razón de las cosas. La medicina ha sufrido una serie de transformaciones fundamentales a lo largo de la existencia del hombre sobre este planeta, en donde la primera circunstancia que hace que el hombre primitivo busque a alguien que lo cure de sus males, pues evidentemente transcurre la primera etapa de la medicina como una ciencia holística,
una ciencia como un hecho, no como una ciencia, como un hecho, en donde se le daba a la naturaleza, a los dioses y demás, pues la suerte o no suerte que pudiera tener el individuo para seguir con vida en un mundo muy difícil, desde tiempos primitivos, para poder sobrevivir sobre la paz de este mundo. De tal manera que las grandes tradiciones históricas de los hindús, de los chinos, transformaban y hacían a los curanderos, a los hechiceros y a los brujos la circunstancia primordial del cuidado y la atención de las enfermedades en el ser humano. Desde tiempos inmemoriales, sobre todo en la medicina egipcia, empezó a haber grandes pensadores en donde la pregunta fundamental es ¿cómo estamos conformados? Y así se empezaron a hacer los primeros estudios de anatomía patológica, las primeras autopsias, para ver cómo está el funcionamiento, cómo está la estructura del ser humano. Y el segundo paso lo constituyó al tener más o menos un conocimiento de cómo estaba conformado el cuerpo humano, una serie de órganos y sistemas, pues a saber cómo estaba esta conformación y después saber cómo funcionaban las cosas. Entonces vino la fisiología. Y ya con la fisiología, desde tiempos inmemoriales, 1566, con el padre de la fisiología, pues empiezan a determinar una serie de circunstancias en las que se establecían que el cuerpo debería tener un equilibrio para mantener la salud, y al perder este equilibrio pues aparece la enfermedad. Y las investigaciones desde tiempos inmemoriales han resultado la punta de choque, han resultado el aspecto significativo del crecimiento de la medicina para transformarla en una ciencia. Y no hay duda que son dos circunstancias las que se prestan, gracias a estas investigaciones, los que hacen el cambio de conformación de una medicina holística, de una medicina de los dioses, a una medicina basada en hipótesis, basada en circunstancias que pudieran ser investigadas, medidas y recreadas, los que dieron el gran vuelco para que la medicina se transformara en una ciencia. Y digo que son dos aspectos significativos que le dieron el soporte a la medicina como ciencia. Uno de ellos fue el advenimiento de los rayos X por William Röntgen, y el segundo, sin duda alguna, fue la electrocardiografía. Así que el conocimiento de la historia es fundamental. Y aquí, la primera referencia histórica que se tiene en el estudio y el conocimiento de la fisiología cardíaca, sobre todo medible en la forma de la electrocardiografía, que se remonta a 1842 con Carlo Matteucci, cual es un fisiólogo italiano, que demuestra cómo la corriente eléctrica acompaña a cada latido cardíaco. Y esto lo toma sin discusión de un conocimiento que había sido generado 50 años antes por Galvani, que demuestra los principios de bioelectricidad en el cuerpo, es decir, el cuerpo funciona en varios de sus órganos por impulsos eléctricos. Posteriormente, en 1843, Émile Dubois-Reymond, que es un fisiólogo alemán, es el primero que, gracias a los estudios de Galvani y a las investigaciones de Matteucci, describe
un potencial de acción que acompaña a cada contracción muscular cardíaca. Es decir, confirma de manera significativa los estudios del italiano. Y esto lo hace al estudiar mediante aparatos muy sensibles los músculos de la rana, y se demuestra que al darle un estímulo eléctrico desencadenaba lo que él denominó potencial de acción. En 1872, Gabriel Lippmann, que es un físico francés, fue el primero que inventa un electrómetro capilar. Este electrómetro capilar no es más que un tubo fino de vidrio con una columna de mercurio, la cual es bañada con ácido sulfúrico. Y esto tiene la característica de que al introducirlo en un músculo, el menisco del mercurio se mueve de acuerdo con las variaciones de los potenciales eléctricos, lo cual por primera vez es observable y es medible. Ahí tienen el aparato que diseña el electrómetro capilar con una medición de voltaje para especificar el registro de la actividad eléctrica como una medida de los potenciales de acción. Y se obtiene y se grafica por primera vez en la historia de la medicina la importancia que tiene la activación eléctrica en los músculos, estriados y no estriados. Evidentemente, el corazón, la función fundamental es como bomba, capacidad contráctil, capacidad muscular, y por lo tanto podía tener ya registro de su actividad. En 1878, John Borden Sanderson y Frederick Page tuvieron, sin discusión, la importancia fundamental de registrar por primera vez la corriente eléctrica del corazón, y muestran que tiene dos fases que ellos le denominan QRS y T. Es decir, por primera vez obtienen en laboratorio ya no los registros de los músculos estriados de otras partes del cuerpo, sino específicamente identificaron los impulsos eléctricos originados en el corazón gracias a su actividad como bomba, gracias a la capacidad contráctil del corazón. Y se obtiene el primer registro en la historia, a la cual le denominan QRS y T, evidenciando como QRS la actividad ventricular y T los mecanismos que siguen después de la actividad contráctil del corazón. Posteriormente, Augustus Waller, de la famosa Escuela de Medicina St. Mary de Londres, publicó el primer electrocardiograma humano en la historia. Este registro lo obtiene Waller en su laboratorio de fisiología cardíaca, y este registro se lo realiza un técnico del laboratorio de su equipo de investigadores, Thomas Goswell, el cual nos da este registro y está del lado derecho, en donde las curvas se ven de color negro. Y ahí se puede evidenciar que no eran solamente el QRS y el T identificados por Sanderson y Page, sino antecedidos por una pequeña onda que ya de acuerdo a la terminología puede ser un. Y desde entonces, desde 1887, tenemos la terminología que hasta la actualidad sigue siendo fundamental para el conocimiento de la actividad eléctrica del corazón. Onda P, complejo QRS y onda T.
Karl von Biort, fisiólogo alemán, hizo aportaciones importantes para examinar el pulso, creando este aparato, un esfigmógrafo, que de manera directa establecía el registro de la actividad del pulso. Y pues evidentemente nosotros sabemos que el pulso pues es una traducción directa de la contractilidad cardíaca. Y se cierra el ciclo con la aparición de un fisiólogo holandés, Einthoven, que en 1889 conoce al técnico Thomas Boswell y a Waller, y Einthoven ya tenía también antecedentes de la investigación de la actividad eléctrica del corazón. Al estar reunidos Boswell, Waller y Einthoven, el intercambio de ideas lleva de manera significativa a que Wilhelm Einthoven crea el primer electrocardiógrafo, que era un aparato pues bastante pesado, como pueden ver en las fotografías. Del lado izquierdo podemos ver al paciente sentado en una silla y con los dos brazos metidos en soluciones electrolíticas, sobre todo soluciones de cloruro de sodio, en las cuales 3 de los miembros, haciendo el famoso triángulo de Einthoven, tenían que estar bañados por soluciones electrolíticas para que pudiera demostrarse sin lugar a dudas el registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué importancia tuvo el electrocardiograma en la medicina? Pues aquí se los muestro. Gracias a este artículo aparecido en 1961 de Circulation Respiratory, un artículo de Wiggers, nos dice de manera significativa que hasta 1875 en Estados Unidos había 150 hospitales. Después de que se generaliza a partir de 1901 el uso del electrocardiógrafo, la medicina sufre un crecimiento impresionante para ser en 1925, casi 50 años después de lo que les estoy mencionando, Estados Unidos ya tenía 7,000 hospitales. ¿Por qué razón? Pues porque ya teníamos los médicos una manera directa de tener un soporte científico de las funciones de un órgano del cuerpo. Y aquí hay que recordar que los estudios de Wilhelm Röntgen, el advenimiento de los rayos X, pues también ocurrió más o menos de 1880, cual ya los hospitales tenían dos maneras significativas de identificar y de establecer mediante una metodología perfectamente instrumentada las consecuencias de las enfermedades en el cuerpo. Esto es gracias al advenimiento y a la unión de la física con la medicina, se logró dar credibilidad científica a la ciencia. Ustedes se pueden imaginar, simplemente, ahora con este aparatito que no nos deja ni a sol ni a sombra, que es el celular, como en 1820 inicia la telefonía, todos los cambios significativos que ha tenido este aparato, en donde es inimaginable lo que ahora podemos tener de tecnología. Simplemente quiero mencionarles que las computadoras muy complejas del módulo lunar
Eagle, que se depositó en la Luna en 1969, toda la tecnología reunida en el módulo lunar, que fue el que aterrizó en la superficie de la Luna, en el mar de la tranquilidad, cualquiera de nuestros teléfonos inteligentes tiene hasta un 150% más de tecnología que la que disponíamos en 1960. Es impresionante el crecimiento de las ciencias. Es impresionante a los grandes descubridores, a los grandes investigadores, que gracias a infinidad de circunstancias nos han donado sus conocimientos, nos han expuesto sus investigaciones, y esto ha servido de manera inconmensurable para el crecimiento de la medicina como una ciencia. Otro principio básico de la electrocardiografía fue el descubrimiento de los nodos de activación cardíaca. Sir Arthur Kate, Martin Flack describen el nodo sinusal. Está localizado en la cara posterolateral de la aurícula derecha, en una región perfectamente identificada que mide de 1 a 5 milímetros de largo por 0.5 a 1.2 milímetros de ancho, en donde están las células altamente especializadas del nodo sinusal, que es donde se inicia todo el proceso de activación de la contractilidad cardíaca. Posteriormente, Ludwig Aschoff y Sunao Tawara identifican otro nodo, que es el nodo auriculoventricular, que es a donde llegan los impulsos generados por el nodo sinusal antes de diseminarse a ambos ventrículos. Un punto importante acerca de la electrofisiología pues fue el descubrimiento no solo del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, sino de las vías conductoras que conforman todo el sistema, donde se va a iniciar, se va a generar y se va a diseminar esta actividad eléctrica del corazón, es decir, el sistema de conducción. Y entonces ya para 1934, pues ya teníamos perfectamente identificado este sistema de conducción en el nodo sinusal, que les digo, en la cara posterolateral de la aurícula derecha. De ahí la comunión directa que se tiene con el nodo auriculoventricular es mediante tres tractos. Tres tractos, que es un tracto anterior, denominado nódulo de Bachmann, un tracto internodal, que es el nódulo de Wenckebach, y un tracto posterior, que es el nodo de Torel, que son los que se encargan, mediante fibras especializadas, de la transmisión del impulso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular, dividido en su porción superior, media e inferior, la porción superior absolutamente no tiene ninguna célula, lo cual permite ese retraso en el impulso que le permite a las ventrículos llenarse de sangre. Ese pequeño retraso que podemos identificar en el electrocardiograma es el punto fundamental, puesto que las fibras de los tractos anterior, posterior e internodal van a llevar a partir de la parte media y la parte inferior del nodo auriculoventricular, para de ahí salir hacia el haz de His, que es un tronco que más o menos mide de 1 a 1.5 centímetros, antes de dividirse en dos grandes ramas, la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. Posterior a la formación de la rama izquierda, no más de 0.5, 0.8 centímetros después de su división, se vuelve a dividir en otras dos
ramas importantes, que son el fascículo anterior y el fascículo posterior de la rama izquierda del haz de His, que al llegar a la musculatura ventricular derecha e izquierda, pues se disemina en una amplísima red neuroeléctrica, que son las redes de Purkinje. Al final de cuentas, son las que van a llevar a cabo la transmisión del impulso generado en el nodo sinusal hasta llegar a las partes más recónditas de las fibras musculares ventriculares, para así la contractilidad miocárdica. Entonces nos queda claro que el proceso contráctil del corazón se basa en un modelo de deslizamiento. La contracción cardíaca tiene bases celulares y moleculares, en donde la sarcómera es la unidad estructural y fundamental de la contractilidad, y esta sarcómera contiene dos tipos de miofilamentos que van a interaccionar con proteínas contráctiles. Tenemos un filamento grueso, que es la miosina, y un filamento delgado, que es la actina. El filamento fino está conformado por varias proteínas. La tropomiosina, que es la que fundamentalmente actúa de esqueleto, va a inhibir la interacción o el corrimiento de la actina y la miosina. Y la troponina es una serie de 3 proteínas reguladoras, que son la C, la I y la T. Estos filamentos finos están dispuestos en una doble hélice que se combina reversiblemente con la miosina en presencia de ATP y magnesio. El filamento grueso se compone de 300 moléculas de miosina, la cual es una proteína fibrosa que está conformada por 2 porciones, una parte alargada y una porción final, que es la globular, que es donde se encuentra la actividad de la ATPasa de sodio y potasio. De tal manera que la interacción de estas proteínas reguladoras van a permitir que la actina, es decir, el proceso de activación como parte fundamental, va a ser dado por el calcio, que al unirse a la troponina C va a modificar la estructura, lo cual va a permitir que la actina se deslice entre los filamentos de miosina, y esto permita el mecanismo de acortamiento, es decir, de acortamiento muscular. Y de esta manera, con la actividad de la ATPasa de sodio y potasio, va a permitir que este conjunto de proteínas contráctiles del corazón lleven a cabo el trabajo mecánico del mismo. El típico mecanismo de corredera, el típico mecanismo de cierre que permite el acortamiento y la presión de la contractilidad de la fibra mecánica. Sin duda alguna, la traducción directa del funcionamiento del corazón como una bomba, pues evidentemente son presiones y volúmenes. Volumen sistólico es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. La fracción de eyección, que es la parte más importante generada por el corazón como volumen, pues no es más que el volumen sistólico entre el volumen telediastólico, y en un corazón normal puede ser del 60 al 75%, de tal manera que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Índice cardíaco, como parte significativa de la función del gasto cardíaco, pues es el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Pero indiscutiblemente queda perfectamente claro que el funcionamiento del corazón tiene una parte eléctrica, tiene una parte mecánica. Y por supuesto, volviendo a la generación de las investigaciones iniciales que ya les he mencionado, pues está la curva del potencial de acción. Es decir, el registro confiable
de lo que es la actividad eléctrica de la fibra cardíaca. Aquí tenemos que establecer mediante la teoría del dipolo, es decir, en una célula se colocan dos electrodos muy sensibles a la electricidad y nos queda claro que cuando hablamos de depolarización es hablar de activación, es decir, cambio de la conformación eléctrica del interior de la célula, de tal manera que cuando se inicia o el nodo sinusal inicia, los potenciales de activación se empiezan a depolarizar, a activar la célula cardíaca, cambiando el interior negativo, interior positivo. Va la velocidad de la curva del potencial activando todas las masas de las células cardíacas para que se lleve a cabo la contractilidad del corazón. Y así, pues nos queda perfectamente claro que el electrocardiograma se puede definir como el registro de la actividad eléctrica de las células cardíacas. Gracias al sistema de conducción y evidentemente dependiendo del sitio que se estudie en el sistema de conducción, pues cada uno de sus segmentos va a tener una velocidad diferente, que va de 2 a 3 metros por segundo en los tractos supernodales, hasta 400 milímetros por segundo en las de Purkinje. De tal manera, no tenemos una sola curva de potencial de acción, sino dependiendo del nivel que estemos estudiando el sistema de conducción, va a ser el registro que obtengamos. Por lo tanto, el electrocardiograma es la sumatoria de todas las curvas de potencial de acción que tiene el corazón. Y esto es gracias a la propagación normal de la actividad eléctrica del corazón, en donde se inicia, lo primero que se inicia después de que sale el impulso por el nodo sinusal, es que se activan, se depolarizan las aurículas. Posteriormente, ocurre una depolarización de izquierda a derecha, en donde se va a depolarizar la región anteroseptal del miocardio ventricular al llegar a las fibras de Purkinje, para posteriormente generalizarse esta depolarización a la mayor porción de la masa ventricular que va de la superficie del endocardio hacia el epicardio, para finalmente la depolarización tardía va a ser en las regiones posterobasales del ventrículo izquierdo del cono de la pulmonar. Otro punto importantísimo para el conocimiento de la electrofisiología cardíaca, pues lo tenemos en el ciclo cardíaco. Ese diagrama que yo por lo menos cuando estaba estudiando, yo estudié mi carrera en San Luis Potosí, en la que creo es la mejor escuela de medicina de Latinoamérica. Vi por primera vez el diagrama del ciclo cardíaco. Y me dije, rayos, ¿cómo voy a entender esto? Y todo esto, pues gracias a los estudios de Carl J. Wiggers, un médico fisiólogo norteamericano, que publica en 1915 un libro que es La circulación en salud y enfermedad, y en donde de manera indiscutible nos da ese diagrama que sigue teniendo enorme validez hasta los tiempos actuales. Y nos empieza diciendo de manera significativa que el ciclo cardíaco es una secuencia de acontecimientos mecánicos, eléctricos y acústicos. Es decir, que nosotros con el estetoscopio podemos identificar los ruidos cardíacos y hacer la extrapolación de los acontecimientos mecánicos y eléctricos. Sin discusión, esta curva que a muchos nos atemorizaba en los tiempos de estudiante,
pues gracias al conocimiento profundo, bien fundamentado y bien razonado, pues simplemente se establece una serie de situaciones que nos facilitan el entendimiento. Y para estos fines, dividamos el ciclo cardíaco, tal como lo describe Wiggers en 1915, como una serie de eventos que son divididos en 6 grandes pasos. El primero de ellos, pues es la relajación isovolumétrica. ¿Qué es la relajación isovolumétrica? La relajación isovolumétrica o diástole ventricular temprana, como podemos observar aquí con el número 1, indiscutiblemente corresponden al comienzo de la diástole. Y aquí pues valga la pena hacer un pequeño alto en esta plática. El corazón tiene 2 grandes fuerzas, o 2 grandes momentos. La sístole, que es la fuerza de contracción, y la diástole, que es la relajación. Así que es el punto número 1, es la diástole ventricular temprana, que corresponde al inicio de la diástole, es decir, el periodo de relajación miocárdica, en donde en esta fase, como se puede observar, la presión en las aurículas y los ventrículos está baja. ¿Por qué? Por la salida parcial del flujo de sangre que ocurrió en la fase anterior. Y aquí hay un gradiente de presión, ya que en las arterias pulmonares aórticas la presión es mayor que en las aurículas y los ventrículos, por lo cual hay un flujo de sangre que se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórtico y pulmonar de las válvulas sigmoideas, empujándolas para provocar que este empuje cierre estas válvulas. Este corto periodo de flujo retrógrado, sin discusión, ocurre inmediatamente antes del cierre de la válvula aórtica, que va a dar esa pequeña muesca que podemos observar en el registro. En este periodo, la sangre fluye por gradientes de presiones desde las venas cavas pulmonares hacia las aurículas, estando cerradas las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, por lo que la sangre gradualmente se acumula, incrementando poco a poco la presión auricular, por lo que se ve en la gráfica cómo se inscribe la fase ascendente de la onda D en la curva de presión auricular. Se puede observar perfectamente bien en el diagrama. Al final de esta fase, se vence la resistencia de las válvulas auriculoventriculares, con las cuales éstas se abren. Esta etapa se define, por tanto, como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las válvulas auriculoventriculares. En este momento, si podemos observar abajo, el trazo electrocardiográfico muestra la finalización de la onda T e indica la repolarización ventricular. Podemos observar el fonocardiograma que muestra el denominado segundo ruido, que es el número 2 en el diagrama, también denominado S2, y este segundo ruido es producido por el flujo turbulento de la sangre en las cúspides valvulares como consecuencia del cierre de las válvulas aórticas. Posteriormente, la segunda fase es la fase de llenado ventricular rápido, es decir, propiamente hablando, de la diástole ventricular. En esta fase de relajación ventricular se va a caracterizar porque ya hay un flujo rápido y pasivo de sangre que va desde las aurículas hasta los ventrículos, dándose en esta fase el 70 al 80% del llenado ventricular,
donde las válvulas mitral y tricúspide se van a abrir, permitiendo un flujo rápido de la sangre almacenado en las aurículas. La presión en la aorta y las arterias pulmonares evidentemente siguen siendo mayores que la presión intraventricular, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas. Al inicio de esta fase, la presión en la aurícula disminuye al vaciar su sangre hacia el ventrículo, lo que va a inscribir la fase descendente que se observa perfectamente bien en el diagrama, la fase descendente de la onda P. Aquí, el trazo electrocardiográfico es isoeléctrico, es decir, está en la línea de base, ya que finaliza la repolarización ventricular y aún no inicia la activación o depolarización auricular. El fonocardiograma puede mostrar un tercer ruido cardíaco, el cual se puede apreciar en el último tercio de la diástole, es decir, el tercer ruido cardíaco es telediastólico al final de la diástole y es producido por el flujo rápido de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Se ausculta muy débilmente y en ocasiones en el foco del ápice. Este tercer es habitual en la niñez, frecuente en los adolescentes y en adultos puede auscultarse en atletas de alto rendimiento y en mujeres embarazadas. Pero para fines prácticos, para fines acústicos, los ruidos cardíacos son el S1 y el S2. El encontrar un tercer ruido cardíaco, si no es un niño, un adolescente, un atleta de alto rendimiento o una mujer embarazada, pues puede ser evidencia de patología preexistente, lo cual puede estar indicando una sobrecarga de volumen e insuficiencia cardíaca. Es el llamado galope ventricular, la presencia de... Siguiendo el ordenamiento de las secuencias, pues tenemos que la tercera fase es la fase denominada de diastasis, que simplemente es el llenado ventricular lento. Y aquí el único evento importante en esta fase es que se complementa el llenado pasivo de los ventrículos conforme la presión ventricular, como puede observarse en el diagrama, se acerca a la presión auricular, lo cual da origen a la fase número 4, que es la fase auricular. Esta fase de sístole auricular, de polarización auricular, activación auricular, simplemente es la contracción auricular con un aumento de su presión, eyectando el volumen residual de sangre hacia el ventrículo, que le proporciona aproximadamente al 20% de su volumen. Al contraerse la aurícula izquierda, produce un aumento de la presión intraauricular, pero la sangre que le llega no puede entrar debido a que esta presión elevada se regurgita hacia la vena yugular, dando lugar a la onda A en el pulso venoso yugular. Y todos los médicos sabemos que las venas tienen pulso, lo podemos observar perfectamente en las yugulares. Aquí, otro evento que tiene en la contracción auricular. Al final de esta fase, evidentemente por el aumento de volumen y de la presión, esta presión ventricular se hace mayor a la auricular y es el origen del cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Toda la sangre contenida en el corazón estará dentro de los ventrículos. En el electrocardiograma, si podemos observar más abajo, el impulso generado en el nodo sinusal dará lugar a la depolarización o activación auricular con la consiguiente contracción generándose la onda P en el electrocardiograma. El intervalo
PQ es isoeléctrico, es decir, el trazo se mantiene sobre la línea de base, mientras la onda de despolarización atraviesa lentamente el tabique aurículo-ventricular y gracias a esto se permite que los ventrículos se llenen completamente de sangre. Acústicamente no hay fenómenos de manera normal, y si apareciera un cuarto ruido cardíaco en este momento, como puede observarse en el registro, esto hablaría sin discusión de una insuficiencia cardíaca congestivo venosa. Aquí pasamos a la fase número 5, que es la de la contracción volumétrica, que es la fase inicial de la sístole ventricular, que se va a caracterizar por el aumento cada vez mayor de la presión ventricular, sin mayores cambios en el volumen. Hay que recordar que ya los ventrículos están llenos de sangre. Se inicia al llegar la onda de depolarización o activación a los ventrículos, va a contraer con un aumento de la presión ventricular, pero al encontrarse los ventrículos llenos de sangre, sus fibras musculares no pueden acortarse, por eso no hay cambios en el volumen, y de ahí el término isovolumétrico. Solamente aumenta la presión, pero no aumenta el volumen. Esta presión seguirá aumentando, acercándose a las que tienen las válvulas aórticas y pulmonares, y al exceder la presión auricular, pues evidentemente se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, generándose la onda C en la curva de presión auricular. Al protruirse estas válvulas hacia las aurículas, se protruyen las valvas de las válvulas, y evidentemente en el electrocardiograma se va a inscribir el complejo QRS como manifestación gráfica de los 3 vectores de activación ventricular que van desde el haz de His hasta el sistema de Purkinje. En el fonocardiograma se registra el primer ruido cardíaco, lo cual podemos escuchar perfectamente bien con el estetoscopio. Esto es debido a la turbulencia generada por la sangre al chocar con las válvulas auriculoventriculares. En algunas ocasiones se escuchará duplicado o desdoblado este primer ruido en caso de que la válvula mitral se cierre poquísimo tiempo antes que la válvula tricúspide. Por lo tanto, encontrar una duplicación del primer ruido pues no puede generar anormalidad acústica, sino simplemente es la evidencia de que las válvulas no se cierran al mismo tiempo, sino una con un ligero retraso en relación a la otra. Y ya finalmente nos lleva esto de la mano a la eyección ventricular, que podemos decir que es la segunda fase de la sístole ventricular, que se va a caracterizar por un aumento progresivo de la presión intraventricular hasta que ésta excede a la presión que existe en la aorta y la pulmonar, por lo cual se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada del corazón para irse a todos los sitios del organismo. Así pues, queda perfectamente claro que el funcionamiento del corazón ya especificado, como mencionado, pues es eléctrico y es mecánico, y que nos da como función pues, el gasto cardíaco con sus especificaciones como se las he mencionado previamente. Y todo esto, pues evidentemente al definir el electrocardiograma como el registro de la actividad eléctrica del corazón, pues nos va a dar la serie de ondas que se conforman en el electrocardiograma, no solo ondas, sino segmentos internos. Unas pocas palabras acerca de los canales iónicos, de los canales transmembranos. Este registro de la actividad eléctrica
tiene que ver mucho con el intercambio de electrolitos a ambos lados de la membrana, estando en medio de los canales iónicos, y canales de transporte. Y hasta ahorita se han identificado 5 tipos diferentes de canales iónicos que tienen mucho que ver con la actividad eléctrica del corazón. En primer lugar, tenemos a los dependientes de volumen, que nos dan cambios en el potencial transmembrana. Un segundo tipo de canales iónicos, que son la interacción del receptor con el agonista mediante una transmisión sináptica. Un tercer tipo, que son activados por mediadores intracelulares, por el calcio, por el ATP, por el enorme grupo de proteínas G, de las proteinquinasas, etc. Un cuarto tipo de canales iónicos son activados por factores físicos de estiramiento de la membrana, por cambios en el calor, en el pH, etc. Y por último, canales de fuga que abren y cierran espontáneamente y que son como los elementos de urgencia cuando se acumulan o faltan elementos significativos para llevar a cabo el funcionamiento. Ahí tenemos un canal iónico en el exterior de la célula, pues esto sirve para hacer intercambio entre el interior y el exterior de la célula, ya que nos queda perfectamente claro que la identificación de la actividad es el cambio del registro de la actividad eléctrica dentro de la célula cardíaca, que tiene relación directa con los cambios electrolíticos, sobre todo del sodio, del potasio, del cloro, del magnesio, y la enorme influencia que tiene el calcio para ser el mecanismo fundamental de la interacción proteínica entre la miosina y la actina y la formación de. Tenemos que la mayor parte de canales iónicos tienen sensores de voltaje, tienen un filtro de selectividad para permitir el paso del elemento que se necesita en ese momento o que se necesita en un momento específico para el proceso del registro de la actividad eléctrica. Tiene una compuerta que se abre y se cierra de acuerdo a las necesidades que en ese momento tenga el interior de la célula cardíaca, y todos los canales iónicos tienen proteínas de anclaje para mantenerlos perfectamente unidos a la membrana celular y que permitan un intercambio correcto del espacio intra y extracelular. Aquí podemos observar la parte fundamental que le corresponde al calcio, cuya entrada a través de los canales, que pueden ser de 3 tipos diferentes. Esta entrada a través de los canales de la membrana del calcio al interior de la célula cardíaca va a permitir que este incremento significativo del calcio vaya a favorecer la liberación del calcio intracitoplasmático que está almacenado dentro de la célula cardíaca, cuya liberación es fundamental para la acción de las proteínas fibrilares, que son la parte fundamental de la contractilidad ventricular. De tal manera que la curva del potencial de acción de la fibra miocárdica tiene varias fases. Una fase 0, que va de menos 90 milivolts hasta la cúspide denominada fase 1, donde hay un cambio significativo de la polaridad que va de menos 90 hasta más 20 milivolts. Durante la fase 0, ¿qué ocurre? Hay una entrada masiva de iones de sodio
al interior de la célula a través de los canales rápidos de sodio. Este cambio masivo de entrada del sodio al interior de la célula va a cambiar el estado de reposo, que está negativo, a la depolarización, es decir, a la activación, al cambio de polaridad positiva en el interior, que permite seguir la secuencia de eventos de esta curva de potencial de acción. Además de la activación de los canales rápidos con entrada masiva del sodio, hay una entrada de calcio a través de los canales lentos para este ion. Posteriormente, durante las fases 2 y 3, evidentemente tiene lugar una salida de iones de potasio, activado por la proteasa de sodio y potasio, y al final de las fases 3 y 4 se pone en marcha la activación de esta enzima, mediante la cual se va a transportar sodio, a sacarlo del interior al exterior de la célula y a reponer el potasio para su entrada del exterior al interior, corrigiéndose así el desequilibrio iónico. Dentro de esta curva de potencial de acción podemos tener lo que se llama el periodo refractario absoluto, va desde el inicio de la depolarización hasta casi la fase intermedia entre la 3 y la 4, y en la parte final de esta fase tenemos el potencial refractario. Casi al finalizar la fase 4, este potencial refractario relativo es muy importante, puesto que si un nuevo impulso se genera en este momento, encuentra la célula cardíaca muy hábil, muy susceptible, muy excitable, y esta es la generación de la mayor parte de las arritmias cardíacas. El impulso no se debe de generar hasta que termina la fase 4 y vuelve a iniciarse otra vez. Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Si en este periodo refractario relativo ocurre por X situación, por vías alternas, por anomalías electrolíticas, por inflamación o por cualquier otra consecuencia, se activa y se produce un impulso eléctrico, al encontrar a la fibra muy excitable, esto puede dar lugar a la generación de arritmias. Y por otro lado, el mecanismo de acción de la mayor parte de los antiarrítmicos está en este periodo refractario relativo. Ahí está el punto fundamental de la generación de arritmias y el sitio de acción de la mayor parte de antiarrítmicos. Por lo tanto, y como parte final de este rapidísimo recorrido de la electrofisiología cardíaca, nos queda claro que el corazón tiene 4 características: la célula cardíaca, magnotropismo, la capacidad de excitabilidad; bromotropismo, la conductividad; cronotropismo, el automatismo de la célula cardíaca; y el inotropismo, que es la parte fundamental de la contractilidad del corazón como motor. Y evidentemente, una parte importante de esos periodos refractarios en donde no debe de haber ninguna estimulación para permitir que se renueven las circunstancias para hacer nuevos potenciales de acción normales. Aquí podemos observar las concentraciones extracelulares e intracelulares de los iones electrolíticos en milimolas por litro, cómo se diferencian la parte exterior y interior de la célula, una respiración celular, etc. Por último, y antes de terminar, el papel del electrocardiograma es muy importante.
hay que calibrar el electrocardiograma a una velocidad del papel de 25 milímetros de mercurio por segundo y calibrado a un mínimo. En un sentido horizontal es el tiempo, en un sentido vertical es la amplitud, es decir, es el voltaje de las ondas. Hay una línea de base. Todo lo que está por encima se llama ondas, o mejor dicho, deflexiones positivas. Todo lo que está por debajo de la línea de base se llaman deflexiones negativas. Ahí tenemos los componentes totales del registro electrocardiográfico: una onda P, un intervalo PR, un complejo QRS, un intervalo ST y algo que es muy importante, el punto J. Este punto J no es más que la unión del complejo con el inicio del intervalo ST. Este punto J es fundamental, ya que nos da una traducción directa de cómo está la perfusión miocárdica. Es decir, en casos de alteraciones de la perfusión, como es de la angina de pecho o el infarto agudo del miocardio, este punto J va a sufrir cambios significativos y se va a elevar por encima de la línea de base. Cuando se consideran variaciones anormales, cuando son mayores o igual a 2 milímetros de diferencia. Entonces, les mencionaba los componentes de la representación gráfica del electrocardiograma. Y por último, me permitiré establecer cuál es el significado de cada uno de estos ondas, intervalos y segmentos. Haciendo un resumen de todo lo que hemos estado diciendo. La onda P representa la sístole eléctrica y mecánica de ambas aurículas. Suele ser redondeada y de ramas simétricas, de bajo voltaje y por lo común monofásica, una sola inscripción. No es excepcional encontrar la difásica en D1, ABL y a veces en D3 y ABL. Se aprecia mucho mejor en D2, por eso todos los electrocardiogramas debemos de tomar un D2 largo para poder estudiar todas estas ondas, intervalos y segmentos. Esta onda P se va a ver alterada cuando haya problemas de la conducción auricular o bien de crecimiento y dilatación de las aurículas. La ausencia de la onda P clarifica sin lugar a dudas que el origen de la enfermedad se encuentra en el nodo sinusal. Intervalo PR representa el transcurrido desde el inicio de la activación auricular hasta el inicio de la repolarización ventricular. Normalmente varía de 0.12 a 0.20 segundos. Eso es lo que normalmente debe de medir el intervalo PR. Si es menor de 0.12 segundos, estamos hablando sin discusión de los síndromes de preexcitación ventricular. Cuando es mayor de 0.20 segundos, estamos hablando sin discusión de bloqueos auriculoventriculares. Para una correcta medición, debe de tomarse siempre como regla muy rígida
el inicio del intervalo cuando principia la onda T y el final del intervalo en el comienzo de la onda Q o de la onda R si la onda Q no existiese. Complejo QRS representa la activación, o sea, la depolarización ventricular, es decir, la sístole eléctrica. La duración es fundamental porque es el tiempo que transcurre el impulso en atravesar la masa ventricular. Así que el tiempo es muy importante. Tiene una duración normal de 0.06 a 0.10 segundos. Cuando la QRS se sitúa a más o menos 90 grados, se denomina corazón verticalizado. Corazón horizontalizado, cuando encontramos el eje eléctrico de QRS a más o menos 0 grados. La onda Q es estrecha, mide menos de 0.04 segundos y es poco profunda, de 1 a 2 milímetros. En pacientes vagotónicos, es decir, pacientes flacos, fibrosos, delgados, se puede observar ondas Q de mayor voltaje en D1 y ABL, no necesariamente patológica. Luego entonces, ¿cuándo consideramos una Q patológica? Porque la Q patológica indica sin discusión la presencia de necrosis. Esta onda Q patológica debe ser ancha, empastada, es decir, con una inscripción gruesa, con la tinta del electrocardiógrafo, y que dure más de 0.04 segundos. Si tenemos una Q con estas tres características, indica necrosis. La onda R normalmente puede tener un voltaje de 6 a 8 milímetros y ocasionalmente en pacientes vagotónicos delgaditos puede ser mayor de 25 milímetros, sobre todo en B5. Las ondas S no siempre están presentes. El B1 y B2 representan el alejamiento del vector mayor de activación del ventrículo izquierdo, mientras que en B5 y B6 es la resultante del tercer vector que va a activar lo que ya recordamos como la parte final de activación de los ventrículos, son las porciones posterobasales. El tiempo de activación ventricular, un tiempo de intrinsecoide denominado así anteriormente, ahora se precisa como tiempo de activación ventricular en B1, B2 y B5 y B6 es muy importante, ya que el alargamiento en el tiempo va a indicar trastornos en la conducción intraventricular, dato indiscutible de crecimiento de ambos ventrículos, los dos ventrículos. El intervalo QT simplemente es la expresión eléctrica de toda la sístole ventricular. Comprende desde el inicio de la onda Q o R hasta el final de la onda T. Es imprescindible buscar derivaciones donde la Q y la T sean bien visibles para poder hacer una medición exacta. ¿Por qué? Porque el QT va a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de modo que a mayor frecuencia cardíaca se acorta el valor de QT. Por eso tenemos que recurrir a las tablas de equivalencia. Este intervalo QT es muy importante, ya que es alterado de manera sensible por drogas, alteraciones electrolíticas y una inmensa gama de patologías que ahora están agrupadas bajo el término de canalopatías, que van a alterar sustancialmente los valores del QT, predisponiendo al proceso fundamental de patología, que es la aparición de arritmias ventriculares particularmente severas. La onda T representa la repolarización ventricular y, al contrario de la depolarización, suele ser de inscripción mucho más lenta y, ojo, de ramas ascendentes, siendo más lenta la rama ascendente que la rama descendente. La onda T suele ser positiva en D1, D2, ABL, ABF y desde B3 a B6, mientras que suele ser negativa o aplanada en el resto de ondas. La onda T negativa desde B1 hasta B4 suele observarse
con frecuencia en mujeres de mediana edad sin cardio. Pero ojo, que siga manteniendo asimetría en su, es decir, inscripción lenta inicial, inscripción rápida. Segmento ST y punto J. El segmento ST se mide desde el final del QRS, que es el punto J, hasta el final de la onda T. Debe de estar a nivel de la línea de base. Aunque puede haber algunas condiciones, y esto es lo que le digo siempre a mis alumnos, que en medicina no siempre 2 más 2 es igual a 4. Hay cierto tipo de condiciones como la vagotonía y la bradicardia que suele supradesnivelarse con la taquicardia a infradesnivelarse. Cuando consideramos patológico la alteración del segmento y el punto J, cuando sea mayor o igual de 2 milímetros, y ocurre un infradesnivel mayor de 1 milímetro, que suele estar provocada por trastornos isquémicos. Y por último, la onda U. Es una reflexión positiva de pequeño voltaje y de significado incierto, que cuando aparece, lo hace después de la onda T en B4 y en B5. Algunos autores refieren que la onda U es el significado de la repolarización de las fibras de Purkinje. En la actualidad, ¿qué hemos visto? Que hay aparición de onda U generalizada, es decir, en la mayor parte de derivaciones electrocardiográficas, en toxicidad a la digital, en bradicardia, en hipercalcemia, en hipocalemia, y cuando es generalizada en todo el electrocardiograma, es un dato importante para pensar en una patología denominada fibroelastosis. Y así llegamos al final de esta rapidísima secuencia de hechos, que engloba, lo sé, aspectos muy complejos, biomoleculares, a nivel actual de los conocimientos, pero que gracias a todos aquellos hombres que se preguntaron cómo funcionan las cosas, es que ahora podemos tener estos conocimientos y llevarlos, traducirlos directamente a nuestros pacientes. Gracias. No sé por dónde empezar a hablar del doctor Meneses. Él decía que hay que aceptar la crueldad de la vida y la necesidad de la muerte. Yo tengo muchísimas cosas que agradecerle, principalmente haberme enseñado el amor a la medicina, el enseñarme a percutir en una pared, a pensar, a razonar, a buscar más allá de lo que realmente era. Pero más allá de todo eso, me enseñó sobre música, sobre historia, sobre cultura. Me enseñó tantas cosas y tengo tantas cosas que agradecerle, principalmente que fue el primer doctor que diagnosticó bien a mi papá y le dio un tratamiento. Estoy inmensamente feliz de haber podido decir que compartí con el doctor muchas experiencias, muchas anécdotas, que muchas veces estuve en su consultorio con él compartiendo consulta, que me apoyó, que me enseñó, que creyó en mí y sobre todo que gran parte de lo que soy como médico, como persona, pues fue parte de eso él. Me dolió en el corazón haber sabido que se había ido de este mundo, pero los que tuvimos la fortuna y el privilegio de haberlo conocido, sabemos que nos llevamos gran parte de él y que se queda muchísima parte de él aquí, un gran legado. Fue un increíble médico, de verdad, como todo el mundo le decía, Mene Dios, realmente lo era. Era un gran señor, un gran médico y sobre todo un gran ser humano. Y yo creo que a todos nos consta que no solo haber sabido que se había ido de este mundo, pero los que tuvimos la fortuna y el privilegio de haberlo conocido, sabemos que nos llevamos gran parte de él y que se queda muchísima parte de él aquí, un gran legado.
Fue un increíble médico, de verdad, como todo el mundo le decía, Mene Dios, realmente lo era. Era un gran señor, un gran médico y sobre todo un gran ser humano. Y yo creo que a todos nos consta que no solamente quería que fuéramos buenos médicos, quería que fuéramos buenas personas y que aprendiéramos todos los días, no solamente de medicina, sino de todo, porque decía que había que leer y aprender todos los días más, no solo para saber más, sino para ignorar menos. Fue un privilegio conocerlo, era un ser maravilloso y jamás me van a alcanzar las palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí y por mi familia. De verdad que estoy muy feliz de haber aprendido todo lo que aprendí de él, sobre todo algunas mañas y manías, de haber compartido con él clases, de que fuera mi doctor, mi mentor y sobre todo que encontrar en él un amigo. De verdad, doy gracias a Dios y a la vida de haber compartido tanto con él y que me enseñara tanto, que siempre estuviera emanando esa luz y todo lo que realmente el doctor era. Era una gran persona, un gran ser y no me alcanzarían las palabras para agradecerle.